Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel, en el Antiguo Testamento. 1 Samuel capítulo 17, versículo 17 en adelante. Es una historia que probablemente muchos de ustedes ya la conocen, la han leído. Y es una historia con tantas enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida. 1 Samuel capítulo 17, versículos del 17 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Así fue como un día Jesse le dijo a David: tus hermanos están con Saúl y los demás israelitas en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Llévales ahora mismo unos 20 kilos de trigo tostado y 10 panes. Toma también estos 10 quesos y dáselos al jefe del ejército. Fíjate cómo están tus hermanos y tráeme alguna de sus pertenencias como señal de que ellos están bien. Versículo 20. En cuanto amaneció, David se levantó y dejó sus ovejas al cuidado de uno de los pastores. Luego tomó la comida que su padre le había indicado y se puso en camino. Cuando llegó al campamento, el ejército israelita se estaba formando y lanzando el grito de batalla. Y los israelitas y los filisteos se pusieron frente a frente. David dejó la comida con uno de los guardias y se fue corriendo para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, escuchó cuando Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. Versículo 24. Cuando estos vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Pero David les preguntó a los que estaban cerca de ahí: ¿quién se cree este extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? ¿Qué le darán a quien lo mate y le devuelva la honra a Israel? Y le contestaron a David: quien mate a ese atrevido se casará con la hija del rey Saúl. También recibirá muchas riquezas y su familia no volverá a pagar impuestos. Esta es una historia fascinante. Es la presentación del rey de David como este personaje bíblico a lo largo de este libro de 1 Samuel, y empieza ya a describirnos en los próximos capítulos toda la historia de David, su ascensión al trono, cómo reinaba, cuando batallaba, las peleas que tuvo con el rey Saúl. Es fascinante la historia de David, pero siempre hay un punto de inicio en una historia de un hombre o una mujer que ama a Dios. Un capítulo antes, David fue ungido como futuro rey de Israel por el profeta Samuel. Y esto es lo interesante. David fue ungido, fue puesto la mano sobre él, oraron por él, por el profeta Samuel, pero hay algo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, que entre la unción y la investidura, la toma de cargo, existe un periodo de preparación. Cuando sientes el llamado de Dios, hasta la realización de ese llamado en su máximo potencial, existe un periodo de preparación, un periodo de servicio. Sería bien curioso que alguien me diga: quiero ser pastor o quiero predicar y quiero predicar ahora. Muchas veces obviamente no sucede así, hay que prepararse. Y muchas veces la preparación son tiempos a escondidas donde nadie te ve. Y eso es como Dios empieza a cincelar nuestro carácter, porque Dios está más interesado en formar nuestro carácter que en darnos lo que nosotros queremos. Ya, lo va a dar en su tiempo, pero Él va a trabajar en nuestro carácter. Ahora, dice que David llega a un campo de batalla. Y este campo de batalla está en medio de la tierra prometida, en medio de la tierra que Dios prometió a Israel. Hay un campo de batalla ahí. Y ojalá que puedan ir agarrando el hilo de cómo vamos a aplicar esto a nuestra vida cotidiana. Y es que la tierra prometida, siendo prometida por Dios, no era un lugar libre de problemas, sino un lugar de batallas.
un lugar de batallas. Y eso es bien interesante en nuestro peregrinaje, en nuestra jornada de fe. Porque Egipto, si ustedes saben, entienden la simbología en la Biblia, Egipto simboliza nuestra vida en el mundo antes de conocer a Dios. Luego salimos de Egipto y pasamos por una etapa que se llama el desierto, ¿verdad? Es ahí donde nuestra mentalidad va cambiando, es ahí donde vemos milagros ocurrir. Muchas veces, ni bien empezamos nuestro caminar con Dios, vemos milagro tras milagro tras milagro, porque Dios de alguna manera u otra quiere sellar la semilla que ella puso en nosotros. Y el asunto es que muchas veces nos acostumbramos a vivir de milagro en milagro y tenemos la mentalidad de desierto, pero cuando llegamos al punto de entrar a nuestra tierra prometida, a tomar nuestra promesa, no nos damos cuenta que ahí hay batallas también. Pensamos que la tierra prometida es el lugar donde voy a descansar, ya llegué, ahora soy líder, todo me va a ir súper bien. Al contrario, es donde más batallas vamos a librar en nuestra vida. Y por eso es que muchas veces nos acomoda muchísimo la idea de regresar al desierto, porque queremos vivir de milagro en milagro. Por ejemplo, milagros de provisión. Todos queremos un milagro de provisión. Nos encanta pedir a Dios por un milagro de provisión. Pero cuando pasamos el desierto y entramos a la tierra prometida, tenemos que trabajar la tierra prometida. Tenemos que saber administrar lo que Dios nos ha dado. Y es ahí donde no nos gusta. Porque es más fácil endeudarnos y pedirle a Dios un milagro de provisión. Pero cuando somos confrontados con cómo administramos nuestro dinero, por ejemplo, no nos gusta. Pero pedimos a Dios por un milagro de provisión. Es bien interesante cómo nosotros nos relacionamos con Dios, ¿verdad? O sanidad. Ya, de hecho hay enfermedades que están fuera de nuestro control, pero ¿y si no? ¿Y si es algo que tú puedes evitar con una buena dieta y ejercicio, pero constantemente comemos comida chatarra, pero pedimos que Dios nos sane? Entonces, pasa mucho que la tierra prometida es esta tierra donde requiere que nosotros la trabajemos y administremos lo que en el Nuevo Testamento se conoce como buenos mayordomos. Nos toca ser mayordomos en la tierra prometida, pero no todo el mundo le gusta vivir en la tierra prometida. No, es difícil. A mí me gusta más bien ver un milagro de Dios, ¿no? Un milagro de provisión, un milagro de esto, un milagro de otro. Pero también olvidamos que en el desierto, sí, había un milagro tras milagro. En la mañana, cuando caían las aves y aparecía esta cosa de tipo llamada maná, que era una especie de pan, pero era lo único que había. En la tierra prometida puedes tener mucho más. Mucho más. Como dice el pastor Robert, yo no quiero vivir toda mi vida en un desierto, quiero vivir en la tierra prometida, donde puedo cosechar para hacer mi lomo saltado. Ponlo en el plato favorito de tu país. En Venezuela sería perdóname, no te quería ofender. Arepa. Ponlo si eres de México, tacos, ¿no? Cualquier cosa, ¿por qué? Porque tienes que trabajar. Tienes que sembrar, tienes que cosechar, tienes que prepararlo. Y esa muchas veces es la mentalidad que tenemos, no, la tierra prometida debe ser un lugar fácil. No, la tierra prometida es un lugar de batallas también. Por eso David entra a una batalla en medio de ¿dónde? De la tierra de la promesa. Y ahí había gigantes. David llega y en la tierra prometida, ¿qué es lo que ve? Gente desanimada. Cuando llegas a tu punto en el cual sientes que las puertas se te abren y el llamado de Dios sobre tu vida, y de repente llegas como una especie de una meseta, ¿no? No sé si les ha pasado alguna vez. Y ese entusiasmo de la promoción, de lo que sea, se perdió para darte cuenta que estás desanimado o desanimada en el lugar donde Dios te ha puesto. Y esto es lo que pasaba con el ejército de Israel. David mira todo un ejército de gente desanimada. Ahora, lo que me gusta de David es esto.
No vas a ver la necesidad de la gente si no sales de tu burbuja. No vas a ver la necesidad de la gente si no sales de tu drama, de tu vida cotidiana, donde el protagonista de la película de tu vida solamente eres tú. ¿Por qué? Porque todo se trata acerca de ti. Pero la Biblia se trata acerca de nuestro prójimo. Acerca de nuestro prójimo. El ejército estaba emocionalmente derrotado. El ejército ya, sin pelear, ya estaba derrotado. ¿Cuántas veces en nuestra peregrinaje, en nuestra jornada, ya entramos con una mentalidad de derrota? Y es justo lo que estaba compartiendo en esa semana con algunas personas. Muchas veces la tierra prometida exige de nosotros que todo lo que sabemos de Dios académicamente, como información, exige de nosotros que sea una revelación. El rema de la palabra de Dios. El rema de la palabra de Dios. Ahora, ahí David llega y escucha que sale este gigante llamado Goliat. Es interesante el nombre, el significado del nombre de Goliat. Goliat significa el que oprime, el que toma en cautividad, el que te expone, el que revela cuál es tu debilidad. Todo eso son los significados del nombre de Goliat. Y esa es la obra del enemigo de nuestra alma, el que expone tu debilidad para decirte tú no eres digno, tú eres una persona que nunca va a ser bendecida por Dios, mira todo tu pasado, expone al enemigo de nuestra alma, le encanta exponer tu pasado, porque quiere que vivas en tu pasado. Yo soy producto de todo lo que me hicieron a mí. No. Si tu fe ha sido puesta en Jesús, tú eres nueva criatura. Todo lo viejo pasó, he aquí que todo es hecho nuevo. Ahora, los Goliats, como el de esta historia, lo único que quieren es remover la cultura del reino. Quieren que tú abraces el hecho de que tu pasado tiene más poder que el llamado de Dios, el destino de Dios, el futuro de Dios para tu vida. Para tu familia, para tu negocio, para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa. Quiere que siempre recuerdes todo lo que es negativo, todo lo que es malo, y que tus ojos, en vez de mirar a Dios, al llamado de Él, la promesa, siempre mires todos los errores del pasado. Eso es lo que un Goliat provoca en nosotros. Ahora, no solamente había un gigante ahí afuera, David mirando al gigante, sino que David se dio cuenta que había un gigante en ellos. ¿Hay un gigante en tu vida? ¿Hay un gigante en el cual constantemente te encuentras batallando mes tras mes, año tras año, década tras década? Y es como que es la misma. Eso es exactamente la mentalidad que tenía el ejército. No, el gigante no estaba solamente representado en este hombre llamado Goliat. Muchas veces el gigante lo tenemos aquí, en nuestros pensamientos. Cuando permitimos que los dardos, como dice el Nuevo Testamento, los dardos del enemigo entran en nuestra mente. Y dejamos que esos pensamientos nos hieran. Compramos, abrazamos los pensamientos que Él nos dispara, que somos indignos, que no podemos, que no tenemos, que no. Siempre es no. Pero en Dios es sí. En Dios es sí. Ahora, David encuentra su llamado en medio de un encargo trivial, llevarle pan y queso a sus hermanos, a su familia. Me encanta esto también porque cuando menos lo piensas, viene el momento para el cual Dios te estuvo formando, Dios estuvo trabajando en ti. Cuando menos lo piensas. ¿Cuántas veces hemos conversado con algunos de ustedes? Perdón. Y estamos hablando sobre trabajo y oportunidades. Y siempre con mi esposa, ánimo, cuando menos lo pienses, Dios va a abrir una puerta para ti. Cuando menos. Sigue adelante, no tires la toalla. Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está contigo. ¿Por qué? Porque necesitamos recordar que Dios está con nosotros. Porque es ahí, cuando tú abrazas la promesa de Dios, la verdad de la palabra de Dios, no va a ser una mitología,
No va a ser un dicho de una religión. Es la palabra de Dios viva en ti. Y vas a pasar de vivir en lo natural a creer que Dios se va a mover de una manera sobrenatural en medio de tu circunstancia. Entonces, David estaba haciendo un encargo trivial de llevar queso y pan, y es ahí donde se abre la oportunidad, donde él dice, ¿quién es este gigante que se atreve a burlarse de mi Dios? Dios usa gente ordinaria, como tú y como yo, para hacer cosas extraordinarias. Pero es aquí donde la mayoría no lo entiende. Porque cuando uno dice Dios usa personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias, lo pensamos en función de la estrella. Nosotros la estrella de nuestra propia película, ¿no? ¡Tarán! Sí, yo soy, ¿no? No. Porque en el contexto bíblico, Dios usa gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias, para restaurar lo que está caído. Amén. Para restaurar la creación de Dios. Somos agentes de restauración. ¿Qué dice Pablo? Tú y yo tenemos un ministerio. Es lo que dice Pablo. Todos tienen un ministerio. No sé, así que nadie te puede decir que no eres un ministro. Pero la Biblia dice que tú tienes un llamado, tienes un ministerio. ¿Cuál es el ministerio que Dios te ha dado? El de reconciliar al mundo con Dios. Está en el Nuevo Testamento. Ese es tu llamado que encierra tus dones y talentos y habilidades. Todo lo que tú tienes, dones, talentos, habilidades, el favor de Dios, el lugar donde Él te ha puesto es para que en el lugar donde Dios te ha colocado, tú puedas reconciliar a la gente, a ese mundo laboral, a ese mundo social, ellos puedan ser reconciliados con Dios. Versículo 28 dice lo siguiente: cuando Eliab, el hermano de David, el hermano mayor de David, escuchó la conversación de David con los soldados, fíjese la historia, se enojó muchísimo y le preguntó a David, ¿a qué viniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres un mentiroso y un malvado, solo viniste a ver la batalla. Con hermanos así, ay, ¿no? Pero David le respondió, ¿y ahora qué hice? ¿No? ¿Qué? ¿Ya no puedo ni hablar? Y David se alejó de su hermano. David se alejó de su hermano. Miren el contraste. Tienes a Eliab. Si ustedes leen la historia, Eliab fue la primera persona que el profeta Samuel miró y dijo, este es el futuro rey. ¿Se acuerdan? Cuando fue a ungir ya Saúl, el rey fue desechado, y Dios le dice, anda a la casa de este hombre y vas a ungir al nuevo rey de Israel. Entonces, cuando él llega, el profeta Samuel llega, lo ve a Eliab y dice, este es. Míralo, es guapo, es alto, tiene todas las características para ser el rey de Israel. Y Dios le dice, no, ese no es. Ese no es. Y con justa razón. Nunca tuvo un corazón para ser rey. Nunca tuvo corazón para ser rey, porque un rey protege, un rey sirve. Ni siquiera tenía un corazón para apoyar a su hermano, sino que tenía un corazón negativo, siempre cuestionando a los demás. Antagonista, celoso, controlador. No seamos como el hermano de David, enfocado en buscar lo negativo de las personas, más bien seamos como David, listos para cuando la oportunidad de Dios se abra, estamos listos ahí. Dios, aquí estoy, úsame. Úsame a mí, yo estoy listo, yo estoy lista. Habla bendición a los demás. No les recuerdes de su pasado, háblales vida, apunta a Jesús y al futuro que Dios tiene para cada uno de ellos. Termino con esto, versículo 34. Hablando David con Saúl, porque David, no, yo lo voy a matar, yo mismo soy. Este chico tenía una confianza. Y Saúl le dice, pero tú eres un chico, ¿no? Eres un chico. ¿Tú qué vas a poder? ¿No? Ni siquiera has sido entrenado en el ejército. Entonces David le dijo, no se preocupe, su majestad, yo mataré a ese filisteo. Aparte que probablemente quería casarse con su hija, ¿no? Por ahí va la cosa también. Pero versículo 33, y Saúl le dijo, no vas a poder matarlo. Tú todavía eres muy jovencito
Y ese gigante ha sido guerrero toda su vida. El enemigo de nuestras almas ha estado peleando la guerra, su guerra, desde el principio de la creación. Pero el hecho de que tú seas un cristiano nuevo, una cristiana nueva, de ninguna manera significa que tú no puedes vencerle. De ninguna manera significa que tú no puedes vencerle. La gente te puede decir, tú eres nuevo, tú eres nueva, te falta mucho de aprender, pero para nada. Porque el mismo Espíritu que vive, el mismo Espíritu Santo que vive una persona que conoce a Dios hace 30 años, vive dentro de ti, que le acabas de entregar tu vida a Dios. Acá la iglesia no es un club, no es un ranking de cuánto tiempo yo soy miembro de la iglesia y por lo tanto yo tengo más ranking, ¿no? En el ejército de Dios. No, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. David le contestó, mira, rey, yo soy pastor de las ovejas de mi padre, pero si un león o un oso vienen a llevarse alguna oveja, yo los persigo, los hiero y les quito del hocico a la oveja. Mira, a un león y a un oso. Y si el león o el oso se me echan encima, no te preocupes, yo los golpeo y los mato. Una confianza tenía este muchacho. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Si Dios me ha librado de la garra de leones y de osos, también me librará de este filisteo. Entonces el rey Saúl le dijo a David, anda pues y que Dios te acompañe. ¿Qué significa esto? La preparación en privado siempre va a preceder a la victoria en público. Tu preparación en privado, a solas con Dios, siempre va a preceder a una victoria en público. Aprende a ganar tus batallas en privado, de rodillas. Tú solo, tú sola con Dios. Es ahí donde se ganan las batallas. Si tú sangras en público, vas a perder. Pastor Robert siempre enseña esta historia. Quizás, no sé, algunos de ustedes que han estado alguna vez, lo han escuchado, saben de esa historia. Pero ¿se acuerdan de las películas de los vaqueros? ¿Verdad? ¿Han escuchado la historia que él cuenta de la película de los vaqueros? ¿Han visto alguna vez alguna película de vaqueros ustedes? ¿Sí? Ok. Siempre es lo mismo, ¿sí o no? Pero a mí me encanta. Mis hijos se burlan de mí cuando yo quiero ver una película. Dicen, ¿quién ve ese tipo de películas? Bueno, yo he visto esas películas. Pero, ¿por qué? Siempre es el mismo argumento. Un malo y un vaquero bueno. El malo aterroriza al pueblo y siempre hay un vaquero ahí bueno que se enfrenta porque nadie más quiere enfrentarse con el malo y termina ganando. Ese es, en general, casi todas las películas de vaqueros es exactamente lo mismo, ¿no? Pero Pastor Robert siempre bromea con esto. Dice, no mueras con la muerte del vaquero. ¿Saben cuál es la muerte del vaquero? Si han visto una película de vaqueros van a entender. La muerte del vaquero es esta. Cuando se pone uno a uno en un pueblo, ¿no? Siempre demora como... La película dura 2 horas y de esas 2 horas, 1 hora y 50, están parados los dos, creo, en la calle del pueblo mirándose, ¿no? Y la cámara mirando el ojo y la mano, la pistola y el heno, la paja ahí y el sonido del viento, comerciales y regresa y nadie dispara. Bueno, esas son las películas de vaquero, ¿ok? Entonces, dice, no mueras la muerte del vaquero. ¿Cuál es esa muerte? Cuando los dos sacan la pistola al mismo tiempo y el bueno hiere al malo y el malo cae. Y tú dices, ganó. Ganó el vaquero bueno. Pero los que han visto la película de vaqueros saben que nunca es así. ¿Por qué? Porque cuando el bueno ya parece que ganó el duelo de pistolas, ¿qué hace el malo? Resucita otra vez. ¿No? Sangrando con 15 balas, pero otra vez va a sacar y otra vez lo dispara, y otra vez lo dispara, y otra vez lo dispara. Y Pastor Robert siempre dice esto, muchas veces nosotros morimos la muerte del vaquero. Nuestra carne muere, pero nos volvemos a levantar, sangrando a otras personas. Y morimos, pero nos volvemos a levantar, sangrando a otras personas.
Cuando David dice, en el ejemplo de David es esto: gana tus batallas en privado. Lo que es en público es la recompensa de Dios, el favor de Dios delante de todos. Dios siempre te va a honrar en público si tú lo honras en privado. Créeme, este es un principio que mi familia y yo creemos al 100%. Honra a Dios en privado, Dios va a honrarte en público. Dios va a honrarte en público. Y cuando Dios te honra con todo. Con todo. ¿Cómo soy cuando nadie me ve? ¿Cómo soy cuando nadie me ve? Porque, seamos bien sinceros, en el contexto de una reunión dominical, nosotros somos nuestra mejor versión. Pero ¿cómo somos en los lunes, los martes, los miércoles, jueves, viernes, sábado? ¿Qué es lo que dice mi esposa o mi esposo de mí? O mis hijos, ¿cómo me miran? O mis padres, ¿cómo me miran? Finalmente, si ustedes leen la historia, David vence y con la famosa historia de la onda, le tira, le cae, pero dice que ahí la mayoría, ahí nomás queda. Pero la verdad, si ustedes siguen leyendo, David corre, agarra la espada y le corta la cabeza a Goliat. Cabeza en la Biblia es el sinónimo de autoridad. La cabeza en la Biblia es sinónimo de autoridad. ¿Y qué hizo David? Cortó la autoridad de este enemigo de Dios que le encantaba recordar el pasado a toda la nación de Israel sobre la promesa que Dios les quería dar. Lo mismo hizo Jesús en la cruz. Jesús aplastó la cabeza de la serpiente, que era la promesa desde Génesis. ¿Por qué? Porque Jesús necesitaba aplastar la cabeza de un mentiroso para que Jesús, resucitado, sea la cabeza de la iglesia. Él tiene que ser tu cabeza. Y si Él es mi cabeza, yo soy sus manos, yo soy su boca, yo soy sus pies. Yo hablo lo que Él me dice que yo debo hablar. Mis manos se extienden para dar lo que Él me dice que tengo que dar. Y mis pies van hacia donde Él me dice que tengo que ir. No peleamos por la victoria, familia. Nosotros no peleamos por la victoria. Más bien, nosotros peleamos desde la victoria. Nuestro punto de partida es la victoria. Y eso ha sido el tremendo engaño del enemigo durante tantos años, haciéndonos pensar que nosotros tenemos que ganar el favor de Dios. Al contrario, Jesús ya lo hizo por nosotros. Pero no vas a saber esto si no lees la palabra de Dios, si no la comes, si no descubres que tú eres un hijo, una hija de Dios, que las promesas de Dios son para ti. No vas a saber cuál es tu posición en Él si no conoces la palabra de Dios. Y este es mi ánimo para ustedes. Cada día separa 10 minutos, 15 minutos para estudiar la palabra de Dios, para meditar en la palabra de Dios, con tu diario a un costado, donde puedas escribir esto es lo que Dios me ha hablado hoy día. Y ora, y tu vida, como dice Pastor Robert siempre, dale un año de Dios, de tu vida a Dios. Dale un año de tu vida a Dios. Cada día y en un año tu vida va a ser irreconocible. Irreconocible. En el sentido de que tus valores van a cambiar. Vas a ser una persona sabia. Vas a poder discernir. Vas a poder madurar. Dios va a sanar lo que tiene que ser sanado. Dios va a restaurar lo que tiene que ser restaurado en tu familia. Dale un año de tu vida a Dios. Levántate cada mañana. Ok, en la mañana es imposible. En la noche o en la tarde separa un tiempo donde nadie te moleste y come la palabra de Dios. Porque si no, ¿de qué puedes vivir? Si no hay palabra en ti, si no hay el alimento espiritual en ti. Y esto no es para hacerles sentir mal, es para animarles. Es para animarles porque es una decisión. Es una decisión. De la misma decisión que uno puede sacar su celular y pasar 45 minutos en Facebook o en Instagram. Es una decisión. Nadie te obliga. Es una decisión. Es un hábito. Es un hábito. Porque hasta, ¿no les ha pasado que muchas veces hasta usted mismo dice, ay, 45 minutos haciendo nada. Perdí 45 minutos. ¿Verdad? Es un hábito. Es una expresión de una decisión que se ha convertido en un hábito. Pero tienes ahora la oportunidad de crear un nuevo hábito.
Yo no estoy diciendo que no mires Facebook, míralo. Obviamente, ojalá que mires cosas buenas, pero a lo que voy es que eso no sea tu prioridad. Si miras 45 minutos, dale media hora y 15 minutos. Abre tu Biblia. Que no sé por dónde empezar. Siempre digo, no empieces por el Antiguo Testamento. Si es que no le has leído la Biblia, no empieces por el Antiguo Testamento, empieza por el Nuevo Testamento. El libro de Juan, el Evangelio de Juan es un buen libro para empezar a leer la Biblia. Es un buen libro para empezar a leer la Biblia. De ahí Hechos, de ahí Pablo, de ahí Salmos, Proverbios. De ahí ya empieza a leer Génesis. Porque si tú entiendes la gracia de Dios, cuando empiezas a leer el Antiguo Testamento, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Pero si no entiendes la gracia de Dios, vas a leer el Antiguo Testamento con un corazón de juicio, donde yo tengo que ganar el favor de Dios. Pero la Biblia se complementa, es la palabra de Dios. El Antiguo y el Nuevo Testamento se une en Cristo, en Jesús. Entonces, ánimo. ¿Quieres matar gigantes? Agarra la espada de la palabra de Dios. ¿Quieres que tu matrimonio sea mejor? Agarra la espada de la palabra de Dios. En enfermedad, agarra la espada de la palabra de Dios. Empieza a declarar sanidad sobre ti. En tu negocio, empieza a declarar prosperidad. Por si acaso, los que tienen negocio, porque hay una idea bien curiosa en algunas iglesias, no aquí, pero digo a lo largo de la historia, es el amor al dinero. No, el amor del dinero. Dios quiere que seas prosperado. Dios quiere que seas prosperado. Que ames al dinero es diferente, pero Dios quiere que seas prosperado. Entonces, ora por tu negocio, que seas prosperado, prosperada, para que puedas ser de bendición a otras personas. Que tengas más que suficiente, porque Dios, me encanta esto, un principio es que Dios es el Dios del más que suficiente, no lo suficiente. ¿No te acuerdas como Pastor Robert siempre, si ustedes van un día o viene él acá, él va a hacerle una pregunta tramposa y yo no quiero que ustedes caigan, ¿ok? Les voy a dar, porque les aseguro que un día les va a hacer esta pregunta. ¿Cuántos quieren tener lo suficiente para vivir? ¿Cuántos quieren tener lo suficiente para vivir? ¿Hay alguien aquí? Levante su mano. ¿Tú? Ya caíste, pues. Porque la Biblia dice que Dios quiere darte más que suficiente. ¿Por qué? Porque esa es la trampa de Pastor Robert. Sí, suficiente para vivir me alcanza lo suficiente para pagar la comida, el gas, los servicios, mi alquiler. Ya no queda más. No, Dios quiere darte más que suficiente. No solamente para eso, sino que la generosidad de Dios corra a través de ti para que puedas ayudar a aquel que tú siempre dices, ¿cómo no puedo ayudar a esta persona? ¿Alguna vez hemos dicho esto, sí o no? ¿Cómo me gustaría tener más para ayudar a una persona? ¿De dónde sale ese sentimiento? Del corazón de Dios. Del corazón de Dios. Entonces, ora por prosperidad en tu vida. La prosperidad, desde una perspectiva sana, es una prosperidad basada en la Biblia en el cual Dios me bendice. Yo soy un canal, un tubo donde la bendición de Dios pasa para otras personas. La prosperidad equivocada es la que Dios, bendíceme, 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 todo para mí, todo para mí, todo para mí, nada para ti. Eso no es bíblico. Pero Dios sí quiere bendecirte para que en el lugar donde Dios te ha dado, tu trabajo, tu negocio, tú puedas ser esta persona como David, que la gente pueda ver cómo tú tienes un atrevimiento ante los problemas y dificultades de la vida y la gente pueda ver tu pasión por Dios y la gente diga, yo quiero conocer al Dios al cual tú sirves. Al cual tú sirves. ¿No sería increíble que la gente pueda decir, nunca he conocido a un jefe como tú, a una jefa como tú? Nunca nadie me ha tratado como tú me tratas. La gente es agradecida y la gente es fiel para aquellos que tienen un corazón en medio de la prosperidad, que pueden ver a tener un corazón generoso, de cuidado,
con los que trabajan bajo ellos. Lo mismo para cualquier líder cuando te toque liderar en tu empresa, en tu negocio. Sé este tipo de persona generoso en palabras, sirve a tu equipo y tu equipo va a ser fiel contigo. Yo prefiero que la gente diga, ¿sabes qué? Me encanta trabajar contigo. Nunca he conocido a alguien como tú, un jefe como tú, a que la gente evite trabajar conmigo. Porque muchas veces se tiene ese concepto de ese liderazgo, ¿no? El abusivo, el que te grito para que tú produzcas. Prefiero inspirar que castigar. Prefiero hablar en amor que hablar en temor. Dios nunca habla en temor. Dios siempre habla en amor. Amén. No sé por qué dije esto último, porque de verdad acabé hace 5 minutos, pero es para alguien. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, yo pido que tu Espíritu Santo pueda, Dios, traer una revelación a cada corazón que está pasando una temporada difícil, batallas, en medio de las promesas tuyas, en medio de los versículos subrayados, batallas, peleas, crisis, tormentas. Pero Dios trae la revelación a cada uno de ellos de que no están solos, tú estás con ellos. Tú estás con ellos, Dios. Que esa batalla sea ganada, Dios, en lo privado. Abre puertas para cada una de estas personas que están atravesando una temporada difícil. Abre puertas, Señor. Tu bendición, tu mano de protección esté sobre cada una de estas familias. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Quiero hacer una oración más mientras la iglesia está con el rostro inclinado en señal de oración y de respeto. Si tú estás aquí por la primera vez, segunda vez, o estás en una búsqueda espiritual y quizás hoy es el momento en el cual tú puedas decirle a Dios, hoy es el día que yo quiero rendirme a ti, yo quiero entregarte mi corazón a ti. Muchas veces hay personas que lo escuchan la primera vez, inmediatamente hay una respuesta de ellos, Dios te necesito. Pero también hay otras personas que van paso a paso y es como Dios va con un cincel delicadamente, va cincelando tu corazón de piedra y va revelando ese corazón de carne, sensible a su voz. Y si esta persona eres tú y dices, yo necesito a Dios en mi vida, veo mi trabajo, veo mi familia, veo mis padres, mis hijos, yo necesito a Dios en mi vida. Si esta persona eres tú, yo voy a hacer una oración ahora. Es una oración modelo que tú puedes apropiarte, pero yo siempre voy a animarte a que tú puedas expresar tus propias palabras a Dios. Así que si tú quieres, en este momento vamos a hacer esta oración. No, solamente quiero que ahí en tu lugar me acompañes. Voy a pedir que toda la iglesia reunida hagamos esta oración a una sola voz. No queremos que te sientas incómodo, queremos acompañarte. Así que vamos a orar. Si tú quieres entregarle tu corazón a Dios, acompáñame en esta oración ahora. Iglesia, oremos juntos. Señor Jesús, en este momento me rindo a ti. Te pido que entres en mi corazón, me cambies, sanes mis heridas, perdones mi pasado y hagas de mí una nueva persona. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en caminodevida.com y encuentra tu siguiente paso.